Bueno, pues qué bueno, me da gusto compartir con ustedes. Hoy nuevamente hay una palabra profética. Alguien estaba preguntando las palabras proféticas ahí en casa a ustedes. Es importante, ¿verdad?, llevar una guía, calendario, que esto se está hablando proféticamente. Hace 2 o 3 semanas, no recuerdo bien hace cuánto, tuvimos otra palabra profética. Las palabras proféticas que ya están descritas en la Biblia, pero que el Señor recuerda a su iglesia, es porque es importante recordarlo por lo que viene, ¿verdad? Si alguien estamos avisados de lo que viene para estar preparados es la iglesia de Cristo, ¿verdad? A diferencia del mundo, que no están preparados, nosotros debemos estar preparados. ¿Se acuerdan cuando el Señor nos avisó que venía el COVID? No decía que el COVID, ¿verdad? Decía el Señor por ahí del año 2019, principios del 2019, más creo que fue, si no me recuerdo, fue la primera conferencia de enero de 2019, la puedes buscar en YouTube, en Facebook, en Internet en general, y hablaba de los tiempos que íbamos a atravesar en el 2019. Y luego, a finales del 2019 hablaba de los tiempos, del 2020 hablaba de los tiempos que iban a venir en el 2021. Y todo eso que Dios muestra, ¿verdad?, a su iglesia es para estar atentos, ¿verdad?, para que no nos agarre distraídos los afanes de este mundo y para que podamos tomar las acciones pertinentes. Eso es muy importante. Cuando Dios te habla, apúntalo, es para que tú tomes las acciones pertinentes. ¿Ah? Que gente que no es avisada que viene algo no se prepara. Entonces Dios hace eso para que tú, como familia de Dios, te prepares. Amén. Así que si todos tenemos ya los teléfonos inteligentes en vibración para que no nos distraiga, ¿verdad?, que nos escuche, entonces compartiremos la palabra de Dios. Amén. Bueno, pues quiero ponerte en un contexto, ¿verdad?, de lo que está sucediendo y que no seas ajeno. En las últimas semanas, ¿verdad?, de un mes para acá, se dieron noticias internacionales de alto impacto para los propósitos que están descritos en la palabra de Dios. Amén. Siempre que eres un estudioso de la palabra de Dios, que eres una persona sensible a Dios, cruzas lo que está pasando en el mundo, pero lo referencias en lo que dice Dios. O bien, conoces lo que dice Dios y lo asocias a lo que pasa en el mundo, y entonces puedes encontrar los momentos y los tiempos en que estamos viviendo y que Dios ya lo había descrito. Eso es importante, eso sirve de advertencia. ¿Se acuerdan cuando vino el diluvio? ¿Qué le dijo Dios a Noé? Prepárate, porque viene una inundación en toda la tierra. ¿Verdad? Pensaron que, y Noé, ¿qué fue? Hizo lo que Dios le dijo, hizo una gran barca, ¿verdad?, enorme, y la hizo en la montaña. Imagínense, aquí nació México, en la Marquesa o el desierto de los Leones, y la gente veía a Noé y a su familia como locos. Este cuate está loco, está haciendo un barco aquí, que no hay agua, pero Noé le creyó a Dios. Repite, Noé le creyó a Dios. Y cuando Noé le creyó a Dios, Noé se preparó. Repite, Noé se preparó. Y con toda su familia hizo la barca. Le llevó años hacer la barca, a pesar de la presión social. Escucha esto. La gente decía que estaban locos, ¿verdad? Pero cuando llegó el diluvio, Noé y su familia se salvaron. Y todos los demás que decían que estaban locos perecieron. Así que en los tiempos que estamos viviendo, la gente nos llamará locos. ¿Ah? ¿A cuántos les han llamado locos? Locos por venir, por reunirse, por asociarse con pandemia, por todo lo que hacemos, pero Dios es fiel y Dios nos va a salvar. Amén. Entonces es importante que esto podamos tener claridad. Entonces, las noticias que han pasado a nivel mundial, el mundo se está preparando. Yo quiero que te des cuenta, hay un tema muy fuerte en Sudáfrica, en varios países de África, ¿verdad?, con revoluciones, asesinatos, ¿verdad?, situaciones fuertes. En toda Latinoamérica se está convulsionando también el mundo, en Asia, ¿verdad?, Medio Oriente. Tuvimos la noticia de un asesinato de un presidente, del presidente de Haití, ¿verdad?, que ocasionó una conmoción en toda esa nación, y que está llegando. De hecho, en la semana recibimos muchísimos haitianos para refugiarse en México. Asimismo, en Colombia, ¿verdad?, se ve un fenómeno también fuertísimo de manifestaciones, recientemente en Cuba, ¿verdad? Y estamos viendo, amados hermanos,
vienen brotes nuevos de COVID, ¿verdad? Yo que estoy en el área de salud, nuevamente hospitales están volviéndose a saturar de personas enfermas de COVID. Y podemos ver, amados hermanos, que están anunciando nuevas versiones de este virus creado, ¿verdad? Y replanteamientos de vacunas, ¿verdad? Donde ya van a ser periódicas las vacunas, ya no más es una por toda la vida, sino viene ya un calendario. Y lo único que te puedo decir respecto a la palabra de Dios es que el mundo se está preparando, es decir, se está preparando la plataforma ¿de qué? De un gobierno global, ¿verdad? De un gobierno mundial, de un orden mundial, ¿verdad? Donde hay conmoción, ¿verdad? Donde hay crisis de diferentes cosas, entonces se prepara una plataforma para que el orden mundial se preste y empiece a preparar el puesto de un personaje, ¿verdad? Que la Biblia habla y que va a llegar en los últimos tiempos, que es el anticristo, ¿verdad? Ese hombre carismático que va a venir a ofrecer paz, que va a venir a ofrecer orden, ¿verdad? En el mundo con una misma religión, ¿verdad? Con un mismo sistema mercantil, financiero, de gobierno, de salud. Ese mismo personaje es el anticristo y es el que se va a sentar en el trono de Dios, declarándose Dios, para combatir con 10 reyes, que dice la palabra de Dios, 10 principales gobernantes del globo terráqueo, ¿verdad? Que sabemos ya, entre ellos está ya China, está Rusia, ¿verdad? Está Irak, ¿verdad? Están los países árabes, en fin, para pelear con nuestro Señor Jesucristo, que regresa por quién crees, y por la iglesia. ¿Amén? Entonces, son tiempos en los que debemos de estar muy preparados, muy sensibles, ¿verdad?, en todo lo que está sucediendo, y que esta profecía que recuerda a nuestro Señor nos sirve para poder entender qué importancia tiene de que tú estés aquí. Dile a tu hermano, qué importante es que tú estés aquí en la iglesia. Qué importante es que tú estés en la casa de Dios, ¿verdad? Hemos vivido, amados hermanos, en casi ya 2 años de pandemia, de aislamiento, ¿verdad? Un sesgo, escucha bien, un sesgo en materia de varias cosas, ¿verdad? Pero principalmente espiritual, ¿verdad? Hoy está creciendo impresionantemente el número en varios países del mundo. En Latinoamérica hay más de 4 millones de personas que ya no se congregan diciéndose cristianos, ¿verdad? Hay un sinfín de personas que cada vez se desintegran más de las iglesias cristianas, ¿verdad? Porque desafortunadamente, como lo vamos a ver a través de la Escritura, una de las señales del fin de los tiempos es la apostasía de la iglesia, ¿verdad? En donde se empiezan a levantar muchísimos falsos pastores, muchísimos falsos predicadores, muchísimos falsos profetas, falsos maestros, pero también falsos cristianos, ¿verdad? Y eso hace, amados hermanos, que también viene en la palabra de Dios que vamos a estudiar en un ratito más, a confirmar que la iglesia de Cristo en los últimos tiempos tiene que regresar al esquema con que inició la iglesia cristiana en esta tierra, que es la unidad. Repite, la unidad de la iglesia, ¿verdad? Porque Jesús no va a regresar por su iglesia por cristianos sueltos, ¿verdad? Cristianos que están muy cómodamente escuchando y buscando prédicas en internet, prédicas en el radio, en televisión, ¿verdad? Cristianos autodidactas. Lo vamos a ver a través de la palabra de Dios, que Dios tiene un propósito y vendrá por la iglesia, ¿verdad? La que está unida, la que está funcionalmente activa, la que está trabajando bajo un orden, bajo una visión, bajo un objetivo, bajo un propósito, ¿verdad? La que está siendo formada día con día, porque, ¿verdad?, entre más personas estén unidas, más, ¿verdad?, va a ser el alcance del propósito de la iglesia y no cristianos aislados. Así que, amado hermano, no te equivoques. Si tú estás sin iglesia, ¿verdad?, es momento que recapacites tu condición y prontamente puedas ser dirigido por el Espíritu Santo a regresar a la iglesia donde naciste o donde estuviste la última ocasión, ponerte a cuentas con el ministro, el pastor, y poder reintegrarte antes de que ya sea demasiado tarde. ¿Eh? Es triste ver, pero la Biblia es contundente. Di, muchos se quedarán en la tierra cuando Cristo regrese, ¿verdad?
Muchos de los que dice la Biblia que se dicen cristianos, fíjate, de los que se dicen cristianos, dice la Biblia, no quiero atreverme a decir esta palabra, pero me duele decirla, pienso que será la mayoría, porque dice la palabra que muchos son llamados, o sea, muchos son llamados, y luego minimiza la siguiente palabra, dice pocos los escogidos, es decir, que la mayoría de las personas que vienen a la iglesia o que vinieron a una iglesia se quedarán, ¿verdad? Y tendrán que pasar la tribulación para poder sufrir y poder entender, ¿verdad?, lo importante del tiempo de la gracia que Dios está levantando, ¿verdad?, que Dios está quitando. Entonces, el desprecio de la iglesia llega a su fin, como el aprecio de la iglesia también. Los que apreciamos la iglesia estamos convencidos, estamos seguros que el mejor lugar donde debo de estar es dentro de una iglesia, dentro de un cuerpo, ¿verdad?, por el cual regresa Cristo. Y esto es algo que debemos entender, amados hermanos, y es una visión, ¿verdad?, en sueños, una visión en la palabra de Dios que está trayendo revelación, nada nuevo, todo escrito, ¿verdad?, donde dice son los tiempos, y avisa a la iglesia que se prepare, ¿verdad?, avisa a la iglesia que se una, avisa a la iglesia, ¿verdad?, que se mantengan firmes, unánimes, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, ¿verdad? Entonces hoy vamos a entender esa importancia. Amén, amado. Amén. Dale una sonrisa a Jesús, ¿verdad? Con todo el cubrebocas, Jesús ve los rayos X atrás del cubrebocas y sabe que la gente muestra un corazón contento, ¿verdad?, agradecido de que Dios nos haya escogido. Amén. Así que, amados hermanos, vamos a empezar con todo esto que está sucediendo y recordemos, por favor, en segunda carta de Tesalonicenses, si me acompañas, segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a empezar a estudiar, desde ahí te voy a leer de segunda Tesalonicenses 2:1, y quiero que a través de la luz de la palabra podamos empezar con el tiempo que hoy tenemos en el Espíritu Santo a discernir, ¿verdad?, a entender cosas que han estado escritas desde ahí, desde hace más de 2000 años, pero que apenas como que estamos cayendo en cuenta, como decimos, ¿verdad? Porque así lo ha permitido Dios, ¿verdad?, en estos tiempos, abrir el entendimiento de sus hijos. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, a partir del versículo 1, Nuevo Testamento, ¿verdad? Antes de Primera de Timoteo, después de Primera de Tesalonicenses, Segunda de Corintios, ¿verdad? Está ahí Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice la Biblia: pero respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejen mover, sobre la palabra, no os dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ¿verdad? Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto del que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que tiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Subraya hay quien al presente lo detiene. ¿A quién se refiere? Al anticristo, ¿verdad? Dios lo reprenda, ¿verdad? Hay algo que lo está deteniendo. Y dice así: hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, y que con gran poder y señales, escucha esto, y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, ¿verdad? Va a engañar a mucha gente, ¿verdad? Por esto Dios
les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, ¿verdad? Así que, amados hermanos, la palabra de Dios nos advierte que en estos tiempos, ¿verdad?, de la llegada de Jesús, se va a manifestar el espíritu de mentira. Y hoy vemos cómo ha crecido el relativismo. ¿Saben qué es el relativismo? Todos por ahí. Todo es relativo, ¿verdad? Nada es verdad absoluta. Todo les parece parcialmente correcto o parcialmente incorrecto, ¿verdad? La palabra de Dios, algunos que están en la iglesia la aceptan parcialmente, ¿verdad? Y parcialmente la rechazan. Mientras que Dios dice que la verdad es absoluta. Repite, la verdad es absoluta. Y la verdad se crea de principio a fin, ¿verdad? Nada es parcial. Todo lo que está escrito de Dios está escrito en la palabra ya. Y va a venir gente distraída, incluso de los hermanos que fueron escogidos para conocer a Cristo, que serán engañados, ¿verdad? Y seguirán esas filosofías y esos prodigios mentirosos. Cuando dice prodigios es que Satanás, ¿verdad?, ese hombre que Dios lo reprende, esa bestia que se va a presentar como un hombre bueno que va a ordenar el mundo y que va a dar paz y tranquilidad y provisión a todos esos países, ¿verdad?, en todo el mundo en general, va a hacer señales milagrosas, pero vendrán del diablo. ¿Se acuerdan cómo Faraón con sus adivinos hizo imitaciones de lo que hizo Dios con Moisés, ¿verdad? Porque Dios le da cierto límite de poder, ¿verdad?, a ese personaje para engañar a la gente, ¿verdad? Entonces cuando veas ahí un ídolo mudo, sordo, que de momento sangra, ¿verdad?, que de momento hace cosas maravillosas a los ojos de los hombres, va a servir para engañar, ¿verdad? Entonces es importante sí saber, pero que su fin es destrucción y muerte. Así que debemos de estar listos, amados, y no dejarse cambiar de su modo de pensar. No puedo cambiar mi modo de pensar. Mi modo de pensar está basado en la verdad, ¿verdad? Y la verdad está en la Biblia. Por eso es importante que, para que no seas engañado en estos tiempos, conozcas la Biblia, estudies la palabra de Dios, te dejes enseñar, ¿verdad?, por la iglesia, para que tú estés listo, para que no dejes que te engañen, ¿verdad? Porque inclusive la marca de la bestia, con esto de la vacuna, se está preparando ya el mundo para recibir después una marca, ¿verdad?, que será en la frente o será en el brazo, ¿verdad? Importantísimo, amado hermano. Entonces tenemos que conocer la Escritura para que no me sorprenda, ¿verdad?, para que no me deje engañar, ¿verdad? Entonces tenemos que estar atentos. Fíjate qué triste, pero en el Evangelio de Mateo 24 también aparece la palabra de Dios. Si vas a Mateo 24, y vamos a leer 24 directo, por tiempo, dice que porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Ya viste? Dile a tu hermano, no te dejes engañar. ¿Ah? Van a venir falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, falsas iglesias, que hay muchas, ¿verdad? Y escúchame bien, tú que me escuchas, muchas iglesias de las que hoy, ¿verdad?, están activas son falsas, ¿verdad? Siguen dándole más crédito, ¿verdad?, a que cae oro del cielo, ¿verdad?, a que la gente se cae, a que la gente se convulsiona, a todas esas situaciones, y dan descrédito a la verdad de Dios, ¿verdad? Y es más importante creer en la verdad de Dios, ¿verdad? La gente busca mucho las manifestaciones sobrenaturales, les llama la atención, les llama curiosidad, ¿verdad? Y la gente va a esos lugares, ¿verdad?, donde hay un desorden completo y donde se han olvidado de enseñar la verdad, ¿verdad? Se han olvidado de la palabra de Dios. Ya es un espectáculo, hay luz, hay sonido, hay humo, ¿verdad? Son auditorios inmensos como si fueran conciertos del mundo, y se han olvidado, ¿verdad?, que la iglesia, la estructura de la iglesia comienza con la palabra de Dios, ¿verdad?, con Cristo y su palabra, y de eso se han olvidado. Así que muchos, inclusive de los cristianos,
serán engañados. Por eso es que hoy es muy fácil que la gente te diga, bueno, pues ya no me gusta, ¿verdad?, la iglesia, porque esta iglesia está metida en la verdad, metida en el orden, en lo que dice la Biblia, no en lo que piensas tú, ni en lo que crees tú, ni en lo que opinas tú, sino que está basado en la Biblia, y entonces no te gusta y empiezas a buscar otras opciones, ¿verdad? Donde no te digan nada, donde hagas lo que se te pegue la gana, donde te puedas sentar con tu aspirina espiritual, donde no pase nada en tu vida, donde nadie te exhorte, donde nadie te discipline, donde nadie te dirija, donde nadie te exhorte, y entonces ahí vivirás engañado, ¿verdad? Viviendo de los milagros y prodigios engañosos, y cuando venga Cristo te vas a quedar. Entonces, importante, amado, nos sirve de advertencia. Así que mantengámonos unidos y firmes, ¿verdad? Ahora bien, si abrimos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 10, a partir del versículo 23, podemos encontrar, ¿verdad?, Hebreos, Nuevo Testamento, capítulo 10, versículo a partir del 23, dice la Escritura, ¿verdad? 10:23. Fíjate. Vamos a leer desde el 19, ¿verdad? Hebreos 10:19, dice la Biblia. Así que, hermanos, habiendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, fíjate qué privilegio, ¿verdad? Libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, subraya esto, acerquémonos con corazón, ¿de qué tipo? Sincero, ¿verdad? Acércate con corazón sincero, en plena certidumbre de la fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Escucha bien esto, amado. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para que estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Para qué estamos reunidos? Pero con un corazón sincero, ¿verdad? Con una buena conciencia, ¿verdad? Con una buena intención, dile a tu hermano, con buena intención. No venimos a pelear, ni a contradecir, ¿verdad? Ni a alegar, ni a pensar que eres más importante que el otro hermano, sino con buena conciencia, buena intención, ¿verdad? Para animarnos en amor, ¿verdad? Y a las buenas obras. Fíjate qué importante. No dejando, subraya esta palabra, porque es la palabra profética, no dejando de congregarnos, ¿verdad? Congregación, reunirnos. No se dejen de reunir, no se espanten por la pandemia. Bajo las órdenes necesarias, los protocolos necesarios, es necesaria que la iglesia se reúna, ¿verdad? Fíjate qué importante, no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre. Ahí está el pastor diciéndole a algún hermano, ¿verdad? Hermana, no te hagas, tú que me estás escuchando, o hermanas, te dije que vinieras a la iglesia, pusiste muchos pretextos y no quisiste venir a la iglesia, y pasaron 8 días y al día de hoy no quieres venir a la iglesia. Entonces tienes la mala costumbre de no congregarte. Repítele, tienes la mala costumbre de no congregarse, ¿verdad? Ayer me llamó la atención mi mamá, después que le hablé, es una señora que Dios la bendiga, ¿verdad? Todos conocen a doña Inés, una señora de 85 años de edad. Me habló porque hace 8 días vacunaron a mi papá, ¿verdad? Y se quedó cuidando el efecto de su vacuna. Pero con todas sus limitaciones de la edad de ella y mi papá, me dijo, tengo una gran necesidad de estar en la iglesia. Ven por mí el próximo domingo, ¿verdad? Y tú ves una señora como la ves con su condición y tiene una gran necesidad, repite, gran necesidad de estar en la casa de Dios. Y eso, amados hermanos, es algo que los hermanos, muchos hermanos no entienden. Son esos hermanos que serán engañados. Por eso dice la palabra de Dios, no dejando de congregarse, ¿verdad? No dejando de congregarse cuando por la pandemia te tienes que registrar para poder venir con un número
adecuado por la pandemia, muchos están distraídos, ¿verdad? Muchos ya les da flojera estar pendientes de cuando se hace la convocación para anotarse y venir. Debería haber hambre de la gente por venir, sobre todo la gente que ya tiene más de 2 o 3 años en la iglesia, que ya entendieron lo que es el sabor de la congregación, que tuvieron el gozo de estar participando antes de pandemia en la alabanza, en la adoración, en la reunión de unos y otros, ¿verdad? Esas personas ya tienen la necesidad de estar al pendiente, pero los nuevos, yo como pastor tengo la obligación de decirle, a ver, vas integrándote a la iglesia, experimenta, vive lo que es el sabor de estar unidos en la casa de Dios, ¿verdad? Saber el sabor de la paternidad de Dios, la cobertura de Dios, la enseñanza de Dios, el amor de Dios, la disciplina de Dios, la instrucción de Dios, ¿verdad? La edificación de Dios. Pero aquellos que insisten en no congregarse, fíjate lo que dice la Biblia, ¿verdad? Como a muchos tienen ya por costumbre, ya se les hizo costumbre no venir, ya se les hizo costumbre poner pretextos, ya se les hizo costumbre anclarse a las circunstancias de las situaciones y decidir no venir a la congregación, ¿verdad? Ya se les hizo muy fácil solamente ser ministrados por Zoom o por Facebook y no quieren venir a reunirse cuando la Biblia lo dice que es un mandato, ¿verdad? Repite, Dios lo manda. Me congrego porque Dios lo manda, ¿verdad? Y si Dios lo manda es porque Dios tiene razón, ¿verdad? Por encima de tu razón. Así que veamos y continuemos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, ¿verdad? Y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. ¿Ya viste aquí la palabra? Dice la palabra de Dios que nos debemos exhortar, ¿verdad? Dile a tu hermano, con mucho respeto y con amor, mi obligación es exhortarnos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Tengo que decirte, hermano, ¿por qué no te congregas? Hermano, ¿por qué no has venido? Hermana, ¿por qué llevas tantos meses que se te tiene que estar orando para que te reúnas? Entonces, la iglesia, que es una familia, lo vamos a ver, tenemos que exhortarnos, animarnos, que no caiga el desánimo, ¿verdad? Hasta que, si el hermano ya insiste en no hacerlo, bueno, es porque quizá ese hermano no es hermano, ¿verdad? Y son de las personas que vamos a ver adelante, que Dios permitió que crecieran junto con los hermanos para poder, ¿verdad?, mostrar a los hermanos el amor de Cristo, pero ellos serán desechados al fuego. Son de los que se quedarán, muchos son llamados, pocos los escogidos. Entonces, es un tiempo de reflexión, un tiempo de examinar tus prioridades, un tiempo de asimilar dónde está tu corazón, dónde están tus intereses, ¿verdad? Como persona, dónde está tu propósito, tu futuro, dónde crees que está tu seguridad. Entonces, amado hermano, yo te voy a decir algo, el día que regrese el Señor, a mí me encantaría que regresara cuando yo esté aquí con ustedes, ¿verdad? Compartiendo, no me gustaría que me agarrara en Cancún de vacaciones, o me agarrara en el súper, o me agarrara trabajando, me agarrara compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Qué hermoso sería eso, y eso es lo que yo quisiera, pero tenemos que estar listos porque dice la palabra de Dios en Mateo 24, que vendrá, ¿verdad?, como ladrón en la noche, cuando nadie lo espere, cuando la gente esté haciendo su día a día, ¿verdad?, y la gente no espere a Dios, en ese momento regresará Jesús, y los que estén distraídos se quedarán como las vírgenes insensatas. Así que no puedes estar distraído. Dile que el mundo no afecte tu manera de pensar, ¿verdad? Que el mundo, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta de todas las filosofías del mundo en los últimos años? Cómo se han cambiado las leyes, cómo se han cambiado el orden de la familia, cómo se ha cambiado el orden de la sociedad, cómo se ha cambiado todo esto, ¿verdad?, que va en contra de la palabra de Dios. Entonces, no dejes que cambie tu forma de pensar según la verdad que está escrita en la Biblia, ¿verdad? Que seas firme en tu convicción, firme en lo que dice la Biblia y no lo que te dice el mundo, ¿verdad?, las filosofías, las tendencias del mundo, ¿verdad? Eso es importante, amados hermanos. No dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más que vean que aquel día se acerca. Porque fíjate, en el versículo 26 dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Entonces, fíjate cómo la iglesia ayuda, amado hermano, a vivir en orden, ayuda a buscar la santidad, ayuda a hacer lo correcto en tu vida, ayuda a conducirte como a Dios le agrada conducirte, ¿verdad?
¿Por qué? Porque la iglesia es una sociedad, son testimonios unos de otros. Dile, soy un testimonio para ti, hermano, y tú eres un testimonio para mí, ¿verdad? Y tenemos que aprender a estar unidos como iglesia, ¿verdad? Entonces, esto es importante, ¿verdad? Mantengámonos unidos. Ahora, ¿qué quiere decir congregarse? Porque algunas personas dicen, pastor, ¿por qué no es iglesia? ¿Por qué dicen congregación? No. La iglesia viene de la palabra iglesia en griego, que significa los que son llamados afuera, es decir, afuera del mundo. Ya no estamos en el mundo y nos reunimos socialmente, por eso es iglesia. Pero congregación significa unirnos, repite conmigo, unirnos, ¿verdad? Unirnos, ¿verdad? El unirnos habla de un acercamiento, ¿verdad? No nada más espiritual, nada más emocional, ¿verdad? Ay, hermano, qué gusto saludarte por la pantalla, tengo 2 años que no te veo, no me importas, pero qué gusto saludar. Eso no es la iglesia. La iglesia es verte todo, verte seguido, ¿verdad? Estar al tanto. ¿Cómo está Jenny? ¿Cómo está la hermana Gloria? Qué bueno que la veo, ¿verdad? ¿Cómo está la señora Inés? ¿Cómo está Jessica? ¿Cómo va con la niña? Es decir, estar atentos, ¿verdad? Tanto de tu parte como de la otra. Los hermanos que exigen mucho atenciones para ellos, pues no están dispuestos de ellos a dar atenciones para los otros. Entonces debe haber una koinonía, ¿verdad? Es decir, que sea recíproco. Y si tú das y no te da, el que te da es Cristo. Entonces eres bien aventurado. Yo lo pruebo como pastor, ¿verdad? No me preocupo y me ocupo de todos ustedes en oración, ¿verdad? Estar al pendiente de vez en cuando un mensaje. Pero pocos se ocupan de mí. Pero eso me da gusto porque se ocupa Cristo. Así que no esperemos que otros se ocupen y hagamos nosotros lo propio, ¿verdad? Ahora bien, déjame decirte que una persona que no se congrega es una persona que algo anda mal en su vida. Esa es una ley espiritual. Una persona que no se congrega y se dice cristiano es porque algo anda muy mal en su vida. Así que cuando veas tú una persona en tu trabajo, en tu familia, en tu sociedad, que diga, soy cristiano, qué bueno, gloria a Dios, y usan el argot, ¿verdad? Cristiano, y le preguntas, ¿dónde te congregas? Y dice, no me congrego, aguas. Prende luz roja, algo anda muy mal en la vida de esa persona. No puede ser una persona que se diga cristiana y escuche esto, y esté fuera de la casa de su papá Dios. Es ilógico, ¿verdad? El cristiano vive, repite, el cristiano vive en la casa de Dios y por la casa de Dios. No puede haber gente sin congregarse, ¿verdad? La congregación es la casa de Dios. ¿Escuchaste esto? ¿Qué es la congregación? ¿Qué es la congregación? Amén, ya lo hemos hablado de eso, ¿verdad? Así dice Mateo 18:20, no lo busques porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estaré en medio de ellos, ¿verdad? El Salmo 133:1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? ¿Qué dice? Qué bueno, qué agradable es que los hermanos estén juntos en armonía. Así que, amado hermano, Hechos capítulo 2, versículo 41, nos exhorta la Biblia y nos recuerda la Biblia, ¿verdad? Vamos a Hechos, por favor, 2, después de Pentecostés, ¿verdad? Que llegó el Espíritu Santo. Qué glorioso momento de la iglesia cuando llegó el Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a leer desde el 38, ¿verdad? Hechos 2:38 dice la Biblia, pero les digo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y van a recibir el don del Espíritu Santo. ¿Ya viste? Bautízate y vas a recibir el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Ya viste? A todos los que Dios llama. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que, fíjate bien, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron, subraya la palabra, añadieron. Aquel día, como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros,
y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Ya viste cómo estaba la iglesia? Unida, ¿verdad? Compartiendo unos a otros. Vamos a tener un momento muy bonito de los bautizos, ¿verdad? El próximo sábado. Más adelante nuestra hermana Selene les dará instrucciones específicas. Por los tiempos que vivimos vamos a tener que hacer varias modificaciones protocolarias, pero eso no debe impedir el que nosotros podamos estar en un lugar compartiendo el pan, no nada más físico sino espiritual, ¿verdad? Conviviendo y edificándonos en Cristo Jesús. Fíjate qué importancia le da la Escritura a la congregación, ¿verdad? Al que tú estés reunido. Y la iglesia no son tabiques, son almas que Dios llamó y amó. ¿Cuántos tabiques hay aquí? Yo sí soy un tabique. Algunos son piedras rústicas todavía, que hay que tallarlos, pero ya hay muchos tabiques lijaditos, ¿verdad? Que embonan perfectamente uno con otros para levantar una estructura. Y esas piedras rústicas hay que pegarles para hacerlas, ¿verdad?, combinables con otros. Así que por ahí van a ver en WhatsApp, siempre va a haber depuración. Habrá personas que ya se les exhortó mucho y no quisieron. Bueno, pues es una espiga que está nada más ahí ocupando un espacio, se quita, ¿verdad?, una cizaña para que dé lugar a otra semilla de trigo, ¿verdad? Y tenemos que, vean cómo, ya se dieron cuenta cómo la congregación, quien la bendice es Dios, y esta palabra se cumple, y Dios es el que añade a las personas a la congregación. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron quién los añadió a ustedes, hermanos? ¿Quién los trajo? Dios añade a las personas a la congregación. Dios es el que los añade. Y fíjate que ese espíritu está despertando en algunas personas que por alguna razón se fueron y está poniendo en su corazón Dios está en estos tiempos redarguyendo a esa gente para que regrese a la iglesia. Recién una llamada de una persona que estuvo en la iglesia hace un par de años, ¿verdad? Y va a regresar, quiere hablar con uno porque quiere reintegrarse, se ha ido a Monterrey. Y habrá personas que no regresan porque nunca, dice la Biblia, que se fueron de nosotros porque nunca fueron de nosotros, ¿verdad? Es bíblico. Pero el que es de nosotros siempre buscará estar con nosotros, ¿verdad? Lo que es de uno busca a uno en Cristo Jesús. Amén. Salmo 84:10 dice la Escritura: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Fíjate el salmista, qué hermoso, ¿verdad? Es mejor, fíjate bien, recuérdalo bien, es mejor un día en tus atrios. Dile, es mejor estar un día en tus atrios. En tu casa, Señor, es mejor estar un día que estar 1000 fuera de ellos en un mundo lleno de maldad. Qué hermosa palabra, qué hermosa palabra. Ahora bien, apunta esto, amado, porque esa es una lección que no se te debe olvidar. ¿Por qué congregarnos? Ya, además de que hemos hablado mucho de la iglesia, ¿verdad?, la importancia de la reunión, la importancia de estar juntos, ¿verdad?, de la importancia de aguantar al hermano, de aguantar a la hermana, ¿verdad?, de que, fíjate que la reunión de un choque de culturas, ¿verdad?, y cada quien trae su cultura de su familia, y se reúnen para unificar en una sola cultura, la de Cristo, ¿verdad?, una sola forma de pensar, de ver, ¿verdad?, y entonces eso ocasiona roces, ¿verdad? Ocasiona, como raspada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos tenemos que ir ajustando a aquel que nos amó. Amén, amado. Dale un aplauso a Jesús que nos ayuda. En primera instancia, la congregación es un lugar que nos reunimos, ¿verdad? Y tenemos una gran necesidad de estar juntos. En primera instancia para adorar a Dios. O sea, qué hermoso estar juntos para adorar a Dios. Déjame decirte que el propósito principal de todo hijo de Dios es adorar a Dios. Cuando te pregunten cuál es el propósito de tu vida, en pocas palabras, ¿para qué naciste? ¿Fuiste una obra de casualidad? ¿Se juntó tu mamá con tu papá y de momento chinche, deschispotó y naciste? Y creciste ahí a lo más y viviste y estudiaste y te casaste y moriste. ¿Y cuál fue la razón de ser? Repite, ¿cuál es la razón de mi existencia? La Biblia dice que la principal razón de la existencia de los hijos de Dios es para adorar a Dios.
Dios en el cielo, imagínate Dios en el cielo, los espíritus, porque dice la palabra de Dios en Romanos, a los que conoció, los predestinó. Fíjate que primeramente aparece la palabra conocer y después predestinar, ¿verdad? No dice predestinó y después conoció, quiere decir que desde antes que tú nacieras, tu espíritu, dice la palabra de Dios, vieron mis ojos. Entonces, Dios primeramente te conoció en el cielo. Eras un espíritu ahí y dijo, ok, este espíritu es mi hijo y lo mando en ese cuerpo. Vamos a nacer. Y el principal objetivo de Dios es que esa vida y adorar a Dios. Fíjate qué importante, por eso es que vivimos sin Dios tristes, sin saber a dónde vamos, vacíos. Puedes tener 20 años, 15 años, mi edad a los 28, que no tenía sentido, era porque no había entendido por qué existía. Y cuando conocí que mi existencia tenía que ser para adorar a Dios, mi vida empezó a cobrar sentido. Empezó a cambiar toda mi vida y empezó a haber alegría, gozo y paz sin importar las circunstancias que atravesaban. Entonces, lo primero que el ser humano que es hijo de Dios, es decir, que tiene un espíritu de Dios, está hecho para adorar a Dios. Apúntalo. Yo me congrego para adorar a Dios con mis hermanos. Poco no les gusta cuando adoramos, ¿verdad? Que todos nos falla ahí la técnica, y los hermanos vamos a mandar a las escuelas, pero técnicas musicales, pero el adorador, amados hermanos, el adorador es en el templo, en la casa de Dios, ¿verdad? Ahí donde se muestra. Aquí yo me acuerdo a mi hijo, ¿cuántos conocieron a Daniel de 8 años ahí? Que ni se veían nada, se le veían los bats así, ¿verdad? Parecía un mosquito ahí tocando, porque ¿quién es el que produce eso nosotros? Es la necesidad de Dios. La necesidad de expresarle a Dios cuánto le amo, la necesidad de expresarle a Dios cómo le canto, la necesidad de expresarle a Dios que para mí es lo más importante. Y eso, amados hermanos, cuando estamos reunidos, cobra un poder en un ambiente espiritual fuertísimo. Escucha esto. Cuando alabamos y adoramos a Dios, Dios vence toda la oposición que se está levantando en tu vida. Entonces, la mejor forma de que tu vida mejore es adorando a Dios. ¿Ah? Estás triste, adora a Dios. Tienes grandes problemas, adora a Dios. Tienes grandes necesidades, adora a Dios. No sabes qué hacer con tus decisiones, adora a Dios. No sabes cómo resolver las cosas en tu vida, adora a Dios. Porque cuando adoramos a Dios, tu espíritu intercede con Dios y Dios se hace cargo de tus cosas. No es al revés, no es ocuparnos nosotros en nuestros esfuerzos humanos a resolver nuestros problemas y dejar el propósito principal de todo hijo de Dios, que es la adoración a Dios. Cuando Dios, mira, yo me he levantado últimamente muy temprano, 5 de la mañana, amado hermano, y escuchas de una forma tan armónica los pajaritos. Hacía mucho tiempo, ellos son más, los vamos a traer aquí para que enseñen a los hermanos de la alabanza a cómo ser rítmicos, todo, ¿verdad? Oyes el pío pío y luego pones el pío pío más alto, más bajo, y fluyen, amado hermano. Ya nada más le pones la letra, ¿verdad? Adorar a Dios, pon la letra que quieras, pero toda la onda musical es de la creación. Imagínate tú que tienes espíritu. El espíritu que Dios puso en ti está hecho para adorar a Dios. Y cuando tu espíritu se conecta con el Señor, con el Espíritu de Dios, entonces suceden cosas impresionantes en tu vida. En ese momento hay un impacto, ¿verdad?, en el mundo espiritual, donde la presencia de Dios, donde la Shekinah de Dios, donde el derramamiento del Espíritu de Dios cae en ese lugar y se resuelven muchas cosas de iniquidad ahí. No hay como adorar a Dios. Acuérdense en el tiempo de el tabernáculo, ¿verdad? Iban a la casa de Dios y iban a agarrarse ahí del arca del pan para que no los asesinaran, y se agarraban con todas sus fuerzas, amarrándose de su vida a la presencia de Dios. Fíjate qué importante. ¿Qué vas a hacer cuando venga la tribulación? Cuando venga guerra, porque dice la Biblia, vendrán guerras. Ya por ahí hay un pacto de China con el mundo actual. Estamos hablando de noticias del mundo actual, con China con Irak. Ya por más de 20 años, 25 años. Cuando venga guerra, amado hermano, ¿a dónde vas a correr? ¿Dónde te vas a refugiar? ¿En tu departamentito, en tu casita, en tu ranchito? ¿Sabes cuál es el mejor lugar de refugio? La casa de Dios. Adorando a Dios. Buscando a Dios. ¿Qué hicieron los primeros cristianos en la gran persecución, verdad? Con el emperador Nerón.
que los quemaban vivos ahí con antorchas prendidas, ¿verdad? Estaban unidos. ¿Qué estaban haciendo? Adorando a Dios. ¿Cómo se protegieron? Adorando a Dios. Entonces, el principal objetivo de la congregación, apúntalo, es adorar a Dios. Este muchachito de 15 años, imagínate a este corazón tierno, nada más tienes dos opciones. O que lo forme el mundo, donde vas a encontrar damiselas, ¿verdad?, que te van a exponer todas sus intimidades y te vas a perder prontamente con vicios y demás, o vas a estar en la casa de Dios aprendiendo a adorar a Dios, aprendiendo a alabar a Dios, aprendiendo a buscar a Dios, y entonces tu vida cobrará un propósito muy grande y jamás te perderás. Eso es un gran propósito. Amén. Vamos pues, Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3, 16. Dice la Biblia, ¿va? Colosenses 3, 16. Dice la palabra de Dios: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Fíjate bien, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cantos espirituales. ¿Ya viste? ¿Viste qué importante es adorar a Dios conjuntamente? Estamos unidos adorando a Dios. Juan capítulo 23, versículo 24, ¿verdad? Dice: los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Dile, si tú verdaderamente eres un adorador de Dios, lo harás en tu espíritu, pero basado en la verdad, ¿verdad? Cuando dices que yo adoro en mi casa y aquí yo levanto mis manos, pastor, y pongo unas bocinas impresionantes aquí, ¿verdad? Pego mis gritos de alarido, dice la Biblia que basado en la verdad. Y la Biblia dice que donde están unidos dos o más o tres en su nombre, ahí está la presencia de Dios. La casa de Dios es el lugar de adoración a Dios, donde se manifiesta Dios y donde nos fortalece Dios y donde se forman los corazones de los verdaderos adoradores. Amén. Entonces, si queda claro que el principal objetivo es adorar a Dios, ¿no es suficiente? ¿No vale la pena levantarte un domingo más temprano para llegar? ¿No vale la pena buscar siempre un lugar? ¿No vale la pena, escucha esto, amado hermano, no vale la pena poder estar nosotros buscando cada vez espacios más amplios, más cómodos para estar bien? ¿Ah? Dile a tu hermano, no te quejes. Yo te voy a decir algo, amado hermano, y eso es bien triste. Los que practican las artes ocultas, como los santeros, los endemoniados, ¿verdad?, los satánicos, pagan lugares, pagan servicios, pagan todo para adorar a Satanás. Ahora pregúntate tú, ¿eres un hijo de Dios? ¿Qué estás dispuesto a hacer por tener un lugar para podernos reunir? Que estén nuestros hijos edificándose también, pero que no sea un impedimento para adorar a Dios. ¿Vale la pena? Es importante, pero la gente no se da cuenta. Entonces es importante eso, amigo. Ahora, el segundo punto de esto: la Biblia nos dice que la iglesia, ¿verdad?, la congregación, está hecha para aprender la palabra de Dios. ¿Ah? Dile a tu hermano, no existen los autodidactas. No existen, ¿verdad? No existen, hermanos. O sea, la Biblia nos enseña, vamos a decir lo que dice la Biblia, no lo que tú piensas, porque eso es relativismo, eso es satánico. La Biblia nos enseña, y en Efesios, ¿verdad?, todo el libro de Efesios nos habla del orden en las iglesias. Primero Timoteo nos habla del orden en las iglesias, ahí lo vas a ver, nos dice a quién ayudar, a quién no ayudar, en fin, nos habla claramente la palabra de Dios. El libro de los Efesios, enfáticamente en el capítulo 4 del libro de Efesios, igual era a partir del versículo 11, dice la palabra de Dios: y él mismo, está hablando de Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin, fíjate bien, ¿a fin de qué? ¿Cuál es el objetivo? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad, fíjate, de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplearon astucia las artimañas del error, ¿verdad? Y el versículo 15 dice, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Entonces aquí está claro, ¿verdad? ¿Para qué es la congregación? Para enseñarme, ¿verdad? Por eso Dios puso orden, repite, Dios puso orden, ¿ah? Ahí en 1 Timoteo dice que nadie se levante, ¿verdad?, siendo un inmaduro. Aquí hemos tenido muchas personas que se les infla el orgullo espiritual, se creen ya maestros, se creen ya pastores, ¿verdad? Y lo único que hacen es palabras infladas, como dice la Escritura, ¿verdad? Palabras fuera de orden, palabras que se llevan con ellos a muchos ignorantes porque no quisieron hacer caso a la verdad de Dios. Pues aquí no puede un hermano que dice, pues yo ya soy capaz de agarrar y me llevo 10 ovejas. No, mi hermano, debe haber orden, ¿verdad? Dios hizo la iglesia, su congregación, para que haya un orden. Tú ves al apóstol Pablo, ¿verdad?, tanto en el libro de los Hechos como en las epístolas, cómo está llena las epístolas de orden. ¿Hacia dónde? A las iglesias, ¿verdad? Porque cada quien quería hacer lo que quería aplicar la verdad como le entendía. Era un desorden, y Pablo, ¿verdad?, inspirado por el Espíritu Santo, les daba instrucciones para que la gente se ordenara, ¿verdad? No todos van a ser pastores, no todos van a ser profetas o evangelistas o apóstoles o maestros, ¿verdad?, o servidores o cantantes o salmistas. Todo tiene un propósito, dice, todo tiene una razón de ser. La Biblia dice que somos un cuerpo interconectado con coyunturas, con nervios, con músculos, con huesos, ¿verdad? Y cada órgano tiene una función, pero buscando un mismo objetivo. Mateo 28 nos dice, el objetivo de la iglesia es hacer discípulos de Cristo. ¿Qué es? Hacer discípulos de Cristo, enseñando a las personas la verdad y a vivir en ella. Entonces, la congregación, entre más ordenada esté y más organizada, tendrá más poder para llevar a cabo esto, ¿verdad? Hay personas que son intercesores, que Dios las levanta a orar para que se rompan fortalezas en la gente. Fíjate que es curioso, pero ahora con el tiempo, como Dios ha visto, las principales oposiciones de las verdaderas iglesias han estado dentro de las iglesias. Las personas que han obstruido el avance de la iglesia no están tanto afuera, están dentro de las iglesias. Y es increíble, es como un árbol que va creciendo, de momento ves cómo se empieza a marchitar. ¿Sí lo has visto, Daniel? ¿Cómo está marchitando? Vas a ver. Se empieza a marchitar, ¿verdad? Y entonces, ¿qué está obstruyendo el crecimiento? Entonces ves que es una rama encobrida y entonces tienes que podarla, ¿verdad?, para que salga sana la siguiente rama y no contamine toda. Entonces, por eso es la importancia del pastor, ¿verdad?, que está observando. Se manifiestan los corazones y tenemos que dar orden a la iglesia para que el cuerpo crezca y busque su propósito. ¿Estamos, amados? Entonces, nos congregamos para adorar a Dios y nos congregamos para aprender, ¿verdad?, de la palabra de Dios, y eso se aplica en nuestras vidas. La palabra de Dios te va a enseñar a educar a tu hijo. La palabra de Dios te va a enseñar a trabajar. La palabra de Dios te va a enseñar a comportarte, a conducirte, a relacionarte. Amén. Y rápidamente, porque ya se nos va el tiempo, o se nos fue el tiempo, acabo de ver en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11, dice la Escritura que la palabra de Dios en la congregación es utilizada también para animarnos unos a otros, ¿verdad? Lo habíamos visto, edificándonos unos a otros y consolándonos unos a otros, ¿verdad? Qué importante es que cuando hay una pérdida en la congregación o familias de la congregación, la iglesia, escucha esto, la familia de Dios, la congregación consuele a esa persona. La congregación sea la que esté al pendiente de un enfermo, la congregación sea el que esté al pendiente de una persona que esté en necesidad, sea la congregación la que está al pendiente. Entonces cuando las pastoras le dicen, es que hay una señora abandonada de 80 y tantos años, ¿verdad?,
hay que irle a buscar quién le lleva la comida, hay que ayudarle en su casa que se está goteando, hay que ver con la necesidad de esas viudas. Y la palabra de Dios habla en primera carta de Timoteo cuáles son viudas, y también nos exhorta a decir cuáles no ayudes porque tienen quien las mantenga para no grabar a la iglesia. Lo puedes ver en primera carta de Timoteo, son instrucciones claras, ¿verdad?, de la palabra de Dios. De nada, la Biblia también nos exhorta que todos nosotros como hijos de Dios debemos trabajar, ¿verdad?, para que no haya faltante en la obra de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra principal casa? La casa de Dios. Y cuando eso es así, nuestras casas son beneficiadas. Pero cuando vemos, como vimos en otras conferencias, cuando nada más vemos para nuestra casa y dejamos de ver la casa de Dios, entonces la bendición de Dios, ¿verdad?, no llega a nuestras casas y hay sequía en todos lados. Entonces, busquemos primeramente el reino de Dios y lo demás va a llegar como consecuencia de eso. Amén. Y por último, entonces, el propósito de congregarnos es para alcanzar a más personas y que conozcan a Cristo y que aprendan a amar y seguir a Cristo. Qué importante es eso, ¿verdad? Muy importante. Entonces, en esta congregación que nos estamos ya empezando a reunir en este espacio, vamos a levantar, yo estoy viendo el ministerio de niños, vamos a tener un espacio asignado por ahí para cuál es el espacio adecuado, por allá abajo, no sé, y tendremos personas, maestros nuevamente, enseñándoles a los niños, no es entretenerlos, ¿verdad?, es enseñándolos, que es algo que debes de hacer tú en casa. ¿Amén? Y vamos a volver a retomar, vamos poco a poco, pero contundentemente, los ministerios, y tendremos que tener escuela de niños. ¿Amén? Así que habrá algunos maestros, algunos hermanos que se les va a llamar, sabes que vas a tener que venir a ayudarnos a niños. Vean cuántos hermanos que se dedicaron a los niños. Ni modo, les tocó invertir ahora su tiempo en niños. ¿Amén? ¿Estamos contentos, amados? ¿Queda clara la palabra? ¿Verdad? ¿Queda clara? Obviamente, por tiempo, a lo mejor lo dejaremos en otra sesión, tiene mucho que ver para enseñarnos la autoridad de Dios. Apúntame, la congregación sirve para enseñarnos la autoridad de Dios. ¿A cuánto nos gusta obedecer? ¿A cuánto nos gusta obedecer? La Biblia nos enseña a obedecer. La Biblia nos enseña a vivir bajo autoridad. Estaba por ahí un hermano hace años, ¿verdad?, que estaba siendo enseñado para ser discípulo de Cristo. Entonces me hablaron que lo había parado uno de tránsito, estaba ya el de tránsito enojado con mi hermano, andaba peleando. Entonces va el pastor, ahí se desplazó unas cuadras a ver al de tránsito, porque el hermano quería ver al de tránsito, siendo cristiano, imagínate. Entonces dice, ¿reconoces al policía como autoridad? Sí, sí es mi autoridad, pero no le obedezco. Entonces yo te pregunto hoy, ¿reconoces a Dios como tu autoridad? Obedece a sus pastores. Es que reconozco que es policía, pero no le obedezco. Reconozco que es el pastor, pero me vale lo que me diga. Amado hermano, la edificación de la familia de Dios en casa es ejerciendo la autoridad de Dios. Y aquí no hay voluntades, ¿verdad? Puro voluntarioso así. Cada quien hace su voluntad, no, mi hermano. Les pido encarecidamente que el próximo sábado cumplan todos los procedimientos que se están marcando para que las cosas se den en orden. El tiempo, la hora, las actividades, todo va a llevar a orden. ¿Amén? Así que vamos a orar a Dios, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, ¿verdad? Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? Que los niños estén despiertos en su espíritu, que tengan necesidad de Dios. ¿No sabes qué hermoso es cuando los niños se ayudan en su espíritu? Yo he tenido niños chiquitos, así como Jamil, como Manuel, que están ávidos de necesidad de Dios, que se ponen a orar, a buscar a Dios con todo su corazón desde niños. No sabes qué bendiciones son para todos nosotros. Así que necesitamos levantar ese ministerio, que los niños también sufrieron un sesgo, hermanos. 2 años sin congregarse.
Pareció que otro día mía, dije, es mía, yo la veo de 15 años, ¿verdad? Ya solamente hizo su mejor esfuerzo Jessica, Daniel, Nancy, pero no hay como vivir bajo la autoridad en la casa de Dios, ¿verdad? Bajo la supervisión, instrucciones, enseñanza, exhortación, el ánimo, amén, la cobertura del Señor por su casa. Así que le doy gracias a Dios por este tiempo y este momento. Le doy gracias al Espíritu Santo, porque como dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo fue enviado como sello de garantía de que somos marcados como hijos de Dios. Y el Espíritu de todos aquellos que fue plasmado en sus vidas es el que nos hace ser sensibles a la voz de Dios. El que nos hace en nosotros, ¿verdad? A pesar de no querer hacer lo que Dios manda. Es el que pelea con nuestras emociones y nuestros sentimientos. Así que, amado hermano, hoy es un momento especial porque Dios nos está advirtiendo los tiempos que vivimos. Dios nos está advirtiendo los tiempos que vivimos. Es mejor, Señor, estar un momento en tu presencia, en tu casa, que estar 1000 años fuera de ella. Un momento en tus atrios, Dios, son mejores que 1000 años fuera de ellos. Hoy quiero que sea tu Espíritu el que impacte mi espíritu, el que produzca en mí, Señor, ese entendimiento que necesita mi rebeldía, Señor, para aprender a ser humilde y sencillo de corazón. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque eres bueno, eres justo. Tu misericordia, Señor, cae como lluvia temprana, Señor, en el campo. Hoy, en el nombre de Jesús, hoy pido, Padre, que esa necesidad de ti aumente en mí. No permitas que los afanes de este mundo me engañen, Señor, ni las ocupaciones, ni las responsabilidades del sistema, Dios. Permite que mi espíritu esté conectado a tu espíritu, Dios. Hoy, en el nombre de Jesucristo, hoy, en el nombre de Jesucristo, invocamos la presencia de tu Santo Espíritu. Hoy clamamos la presencia de tu Santo Espíritu para que caiga como lluvia temprana en el nombre de Jesucristo. Vamos a levantar tus manos, siempre levanta tus manos así. Prepara tu corazón, prepara tu espíritu. Hoy es un momento para pedirle al Señor que te permita adorar. Estaremos una eternidad adorando a nuestro Dios. Todos aventaban puertas delante del Señor. Todos cantaron a la entrada del Señor. Bendito el que viene en el nombre de Jesús. Benditos y alabados todos aquellos los santos escogidos de Dios.
Solo déjame mirar. Damos gracias, Jesús, por este tiempo, Dios. Te doy gracias, Dios, porque me adviertes, Señor, lo que está por llegar pronto. Pero más, Señor, me goza porque estás al pendiente de mí. Gracias, Jesús, por el gran amor que has mostrado en mi vida. Hoy bendecimos, Señor, a toda tu amada iglesia. Hoy pedimos que la presencia de tu Espíritu se levante, Señor, con poder y autoridad en cada uno de ellos, Padre, para que provoques la unidad del cuerpo de Cristo. Damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Nos vemos el próximo martes, miércoles.